ustedes que me dicen. ¿Me escuchan? Sí, te escuchan. Nadia, Sheila, ¿me escuchan? Sí, lo escucho. Bueno. Entonces, vamos a empezar desde cero con el ejercicio de la factura. Voy a abrir el libro, solo permítanme. Capítulo 13. Ok, era el 3, 11, creo, no me equivoco. Mira. Bueno, el 3.13 va. Aquí. No, permítanme. Y dice lo siguiente, no sé si pueden leer la pantalla, mira la pantalla. Entonces, necesito confirmación ahí. Sí se mira el link. Okay. Vale. Entonces, dice, cree una clase llamada factura que una ferretería podría utilizar para enfrentar una factura para un artículo vendido en la tienda. ¿Ok? Dice, una factura debe incluir 4 piezas de información. ¿Ok? Como variables de instancia se ocupan las siguientes. Un número de pieza de tipo string, la descripción de la pieza también que es de tipo string, la cantidad del artículo de este tipo que se va a comprar, que es de tipo entero, y la cantidad del precio, que es tipo double. Entonces ya nos están dando las variables que nosotros debemos de utilizar para esta clase. ¿Ok? Entonces, su clase debe tener un constructor que inicialice las 4 variables de instancia, que proporcione un método establecer y obtener, o getter o setter, que es lo mismo para cada variable de instancia. Además, proporcione un método llamado obtener factura, que calcule el monto de la factura, es decir, que multiplique la cantidad por el artículo, la cantidad por el precio del artículo, y después devuelva el monto del valor en double, ¿ok? Si la cantidad no es positiva, debe establecerse en 0, y si el precio del artículo no es positivo, debe establecerse en 0 también. Escribe una aplicación llamada prueba de factura que demuestre las capacidades de la clase factura. ¿Ok? Entonces, permítanme. Permítanme. Ay, Dios, me está escribiendo. Entonces, vamos a empezar. Entonces, aquí en la carpeta que nosotros tenemos para la clase, vamos a hacer los ejemplos. Entonces, vamos a la primera parte, dice. Cree una clase llamada factura. Cuando me dice clase llamada factura, entonces me está diciendo que voy a crear dicha clase sin su método main, porque es para la creación de instancias, ¿ok? Entonces vamos a dar aquí lo siguiente, damos nuevo, vamos a clase, dice que a esta le vamos a poner factura, entonces en el nombre le ponemos factura. No, miramos que no tenga el método main y le damos finish, ¿ok? Entonces se nos crea lo que es la factura. Vamos bien hasta ahí, va. Vamos bien, va. Bueno, suponiendo que sí, porque no me están dando nada. En la clase nos piden 4 variables, va. Ya les había dicho que por cuestiones para cuestiones de trabajo aquí en la clase, siempre vamos a declarar las variables públicas.
Recuerden que un método o clase para crear instancias pide qué tipo de variables se van a utilizar. Y si ustedes ven, ponen como private, string tal cosa, ¿ok? Entonces, lo que le estoy diciendo al programa es que esa variable que se va a utilizar solo va a ser dentro de la clase factura, ¿va? Y del main string que utilice esa factura. Pero en casos de herencia, yo les digo que pongamos public porque puede ser que reutilicemos este ejercicio. Entonces creamos nuestras 4 variables. La primera, vamos a poner públicas todas. La primera variable es string y dice la siguiente. ¿Cuál es la primera variable? Entonces dice número de pieza que sea de tipo string. ¿Ok? Entonces el número de pieza. Entonces vamos a poner n pieza como nuestra variable, nuestra primera variable. Public string piezas. Esto va dentro de nuestra clase. ¿Ok? Estoy diciendo al programa que las variables que yo use para esta clase son públicas y que las puedo usar en cualquier otro programa. Entonces creo mi otra variable y me dice que la segunda variable siempre es pública. Ustedes pueden ponerla privada si quieren, pero yo les digo pública para que se reutilice. Dice que es la descripción, la otra variable es la descripción de la pieza. O sea que sería public descripción de la pieza. Entonces vamos a ponerle public string, porque es tipo variable string, y vamos a poner de pieza. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, ¿Seguro? Porque hemos de preguntar y ahí les da la duda. Después dice cantidad de artículos de este tipo que se van a comprar. ¿Ok? Entonces creamos otra variable pública que dice que, ¿cómo tiene aquí la cantidad de piezas? En entero, va, tipo entero. Entonces ponemos public int de pieza, ¿ok? Cantidad de piezas. Y por último, nos quedaría que es el precio del artículo, que es double. Public double precio artículo. ¿Ok? Ya tenemos nuestras 4 variables. ¿Vamos bien hasta ahí, va? Bueno, vamos a suponer que sí van bien, ¿ok? Su clase debe contener un constructor que inicialice las 4 variables de instancia, ¿ok? Entonces creamos nuestro constructor, ¿ok? Permítanme. Ay, me están escribiendo y hay cosas del trabajo, entonces por eso. Tengo que enseñarle esto. Solo me va a tener un momentito. Y solo permítanme. Tengo que completar esto. Dios. Bueno, entonces ya continuamos. Entonces creo mi constructor, va. Entonces, en ese constructor hago las asignaciones de la variable. Entonces public void factura, abro parámetros y, y ya lo que creo lo que mi constructor. Este es mi constructor public void factura, ¿ok? Entonces aquí voy a poner constructor.
¿Ok? Este constructor me va a crear lo que son las instancias que yo ocupo para realizar lo que es mi trabajo, mi creación de... Permítame, para crear lo que son las instancias que yo ocupo. No sé quién es el brother que entró ahorita. Bueno, el que entró me dice por favor nombre. Qué raro que no parezca como conocido. Entonces, Hola, yo entré ahorita, no sé si se así refiere como, a mí. sí, que como sale como Soy desconocido. Karen. Ah, Karen, una desconocida, trabaja. Ah, no, no sé qué pasó. Yo siempre tengo foto y nombre, no sé. Bueno. Ya voy a ver eso. Entonces, estaba explicando a los muchachos cómo vamos a trabajar esto. Que es la factura, que es el primer ejercicio que les dejé. Entonces, para que vayamos aprendiendo, lo voy a repetir otra vez, va, para que usted se ubique. Entonces, hacemos lo siguiente. Estamos viendo el ejercicio, ¿va? Que dice, cree una clase llamada factura, ¿va? Entonces, esta clase factura, cuando dice eso es que es para crear instancias, ¿ok? Eh, entonces nosotros, como le están viendo los muchachos, creamos una clase, le ponemos factura y esa clase no tiene que contener un método main para que podamos hacer la creación de instancias. ¿Ok? En esa factura dice que debe contener las siguientes variables, ¿ok? O piezas de información que dice, que son de variables de instancia. Entonces tenemos la que es primera, número de piezas, que es de tipo string, la descripción de las piezas de tipo string, la cantidad de piezas, que es entero, y el precio del artículo, que es double. Aquí lo hicimos. Entonces nosotros para crear variables dentro de una clase, para crear una instancia, tenemos que poner el tipo de acceso que tiene la variable. Puede ser pública, privada, y ahí es la otra que no me acuerdo, ahorita ando perdido, pero ¿cuál era la otra? Vamos a ver. Se la habíamos visto en la clase pasada. Ay, Dios mío. No me viene a la mente ya. Pero bueno, se pone pública y privada normalmente. Yo les digo que las pongan públicas, ya que si dados futuro este ejercicio lo trabajamos nosotros después para mejorarlo, sería mejor que fuera pública para que tuviera acceso modificable. Si la ponemos privada, le estoy diciendo que solo esta clase va a tener acceso a la que es factura. No la puedo convocar desde otro método, ¿ok? Entonces son cosas que hay que poner. Yo les digo, pónganlas públicas y así no van a tener ningún problema, porque dado el caso que nos toque hacer herencia, ¿va? Entonces creamos va pública, ponemos el tipo de variable, string, como hacemos normalmente, y ponemos la primera variable, el número de piezas. Entonces, en este caso, n piezas. Hacemos lo mismo para la siguiente, que es la descripción de la pieza, tipo string, la cantidad del artículo en compra, que es entero, y el precio en artículo, que es doble. Y así hacemos. Public string, número de piezas, public string, descripción de la pieza, public int, porque acuérdense que la cantidad de piezas tiene que ser entera, entonces cantidad de piezas, y double las partes el precio del artículo. Entonces creamos el constructor, entonces ponemos public void factura y dentro de ese constructor hacemos los parámetros porque nos dice la siguiente instrucción. Dice, su clase debe contener un constructor que inicialice las 4 variables de instancia. ¿Ok? Entonces, cuando dice eso, que en esta variable, en este constructor, nuestros parámetros tienen que estar de la siguiente manera. Entonces creamos string, eh, nombre pieza, puede ser, nombre pieza, que es la primera que está acá. Aquí vamos a poner nombre de la pieza, nombre pieza, eh, descripción pieza, ¿ok? Y
cantidad es la pieza. Y aquí sería el precio del artículo. ¿Ok? Entonces, ahí van creando lo que son sus variables y a partir de las variables vamos a crear nuestro constructor. Entonces ponemos la primera string pieza en ese orden para que no nos perdamos. Después string otra vez, descripción pieza, no lo hagan tan largo. ¿Qué sigue después? Como es un entero, la siguiente variable, entonces vamos a poner int cantidad pieza y por último double precio artículo. ¿Ok? Entonces yo ya le estoy diciendo al constructor que esas son las variables que yo voy a usar para crear mi instancia. Y dentro de esas variables yo tengo que hacer la referencia. ¿Ok? Que por ejemplo, yo le digo que la n pieza se le asigna lo que es el nombre pieza. ¿Ok? Y voy haciendo lo mismo. Para la descripción pieza, digo que si le asigno lo que está en la descripción P, que es lo mismo. Solo estoy haciendo la referencia. ¿Por qué hago esta referencia? Porque cuando yo uso el método main, yo le voy a decir al usuario, ingrese tal nombre, ingrese tal descuento. Entonces, ese nombre que se va a ingresar para esa variable, se le va a asignar a eso. Que estoy diciéndole que ese nombre pieza es el mismo de n pieza. Y así, entonces el programa lo va a ir asimilando. Después agarro lo que es C pieza y descuento de cantidad pieza, que esta es la de la, se le asigna la de la cantidad esta. Ok, vamos a poner la minúscula para que no tengamos problemas. Ok. Como ustedes quieran poner sus variables, a mí no hay problema. Yo las pongo en minúscula al principio. Es la costumbre que empiezo con mayúscula. Cantidad pieza y me faltaría lo que es el precio del artículo. Se le asigna lo que es precio A. Precio A. Y ya creé mi constructor. Vamos bien hasta ahí, no hay ninguna duda. ¿Estamos bien, muchachos? Yo sí. ¿Y las demás? Sí, sí. ¿Seguro? Él va a poner a hacer el otro ejercicio a ver si es verdad. Entonces, como ya tenemos nuestro constructor, ¿qué nos pide después? Dice, se debe tener un constructor inicial que se inicialice las 4 variables, ya lo hicimos. Ahora proporciona un método de establecedor y obtener. ¿Se acuerdan que en el curso pasado les enseñé una manera fácil de hacer eso, get y set, en vez de estar typeándolo? Entonces, después del espacio del constructor, denle un espacio entre líneas, póngalo en la línea siguiente, dan clic derecho. Vamos donde dice source, ok, o Alt Shift S y le van a donde dice generar getters y setters, donde dice generate getters and setters. Entonces le damos clic ahí, seleccionamos todos porque nos pide que seleccionemos todas las variables y que usemos todas las variables y que le pongamos obtenedores y modificadores. Entonces le damos select all o seleccionar todo y le damos generar. ¿Ok? Entonces yo ya tengo mis getters y setters para todas mis variables, por si ocupo obtener información o modificar información de ellas. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O lo repito? Muchachos. Estamos bien. No están perdidos. Sí, hasta ahí sí. ¿Seguro? Sí. Sí. ¿Qué sigue después? Dice. Ahora dice.
Además, proporciona un método llamado obtener monto factura, que calcule el monto de la factura. Es decir, que multiplique la cantidad por el precio del artículo, ¿va? ¿Se acuerda cuando hicimos en la clase anterior un método mostrar mensaje? Es lo mismito, muchachos. ¿Ok? Es lo mismito. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven, nos dicen que hagamos ese cálculo, pero nos pone una condición. ¿Ok? Después vuelve el monto del valor a doble, dice. Si la cantidad no es positiva, o sea, la cantidad de artículos no es positiva, el precio del artículo, la cantidad se vuelve cero. Y si el precio por el artículo no es positivo, se vuelve 0, 0. ¿Ok? Porque estas son las dos variables que ocupamos para sacar el monto de la factura. Ok, entonces ya hacemos esto. Y hacemos nuestro método. Entonces, ¿cómo hago el método? Como hice con el constructor. Siempre public void, y lo pongo después del otro para... Yo pongo los métodos de un lado y los get y los será al final. Ustedes pueden hacerlo hasta el final, no hay ningún problema, eso no altera nada. Entonces dice que public void y que le pongamos obtener monto factura. Ese va a ser nuestro método. Obtener monto factura. Abro paréntesis y pongo la llave. Y ya creé mi método. Solo me falta hacer lo siguiente. Que hay que calcular, dice que tiene que calcular el monto. ¿Ok? Pero dice la siguiente, si la cantidad no es positiva, entonces vamos a hacer las condiciones, va primero. Vamos a crear una variable double para monto, ¿va? Para que vayamos empezando. Entonces, hacemos nuestra condición if. Si, el monto lo vamos a utilizar después porque eso es lo que nos va a dar resultado. Si cantidad es menor a 0, menor o igual a 0, menor o igual a 0, entonces cantidad es número de piezas, cantidad de piezas, perdón. Si cantidad de piezas es menor o igual a 0, entonces cantidad de piezas se le asigna 0. ¿Ok? Y vamos a hacerlo simple. Vamos a hacer otro if. Esto es un if simple, entonces vamos a hacer otro if. Y ¿cuál era la otra variable que teníamos que ver si era 0, 0? Si el precio del artículo es menor o igual a 0. Si el artículo, que es el precio del artículo, es menor o igual a 0, entonces el artículo se le asigna 0. ¿Ok? Esto ya está doble, entonces no se tienen que preocupar. Entonces ya hice las condiciones. Si las piezas son menores o iguales a 0, entonces la pieza va a ser igual a 0. ¿Ok? Si el precio del artículo es menor o igual a 0, entonces el artículo igual a 0. ¿Por qué hace esto? Para que no metan cantidades negativas. ¿Ok? Y no tenga ese problema. Entonces, al monto, ¿cómo se saca el monto? Ah, bueno, sería la cantidad de piezas por el precio del artículo. ¿Ok? Vamos a ver qué me dice acá. Dice que no está usada, dice. Bueno, no sé por qué va. Entonces yo ya creé lo que es eso. Ya se actualizó. Entonces ya se actualizó. Entonces yo ya tengo esto. Dice que no está inicializada.
Vamos a ponerle 0 acá para que no tengamos problemas. No está utilizada. Vamos a ver, permítame. Si está usada, bro. Ah, es que no la estoy... No está utilizada. Pero bueno, dejémosla ahí, no es ningún problema. Entonces ya creamos lo que es lo que es el monto, ¿va? Ya hicimos nuestra condición, etc. Ahora lo siguiente es crear nuestro método main. ¿Ok? Entonces para hacer eso, siempre vamos a lo que es la carpeta donde tenemos el programa. Damos ejemplos, ahí en el caso mío, le damos nuevo, clase. Ponemos nuestra clase main y ponemos prueba, factura. Le hago finish. ¿Ok? Entonces, importamos lo que es el escáner. Útil escáner, porque el usuario va a ingresar datos. Creamos nuestro escáner. Escáner, entrada, cualquier nombre que nos quiera poner el escáner. Escáner, system.in. Ya creamos nuestro escáner. Ahora, New Scanner System, perdón, aquí en el New Scanner System, ahí está. Ya creamos nuestro escáner de entrada. Ahora, creamos nuestra instancia. ¿Y cómo se llama entonces, cómo creamos nuestra instancia? Bueno, ponemos el mismo nombre de la clase, ponemos factura, como está escrito allá. Entonces ponemos factura, le ponemos nombre a esa factura, entonces ponemos factura comercial, factura C. Esta va a ser mi nueva factura. ¿Ok? Entonces, permítame. Entonces, dentro de esta factura, podemos hacer lo siguiente. ¿Ok? Podemos hacer lo siguiente. Poner ya ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice el valor de cada variable? Porque la podemos poner dentro de estos parámetros. ¿Ok? La podemos poner dentro de estos parámetros. ¿Ok? O ya crearla individualmente, ¿va? Que ingrese lo que es el nombre de la variable y todo eso al escáner, ¿va? Entonces, pero como está pidiendo que ingresemos, que el usuario ingrese la información, entonces vamos a hacerlo con el escáner. Entonces ya se crea la nueva factura, nos está utilizando factura. Entonces, creamos lo que son las variables, permítanme. Bueno, ahí disculpen. Vamos a ver si está continuando. Sí. Entonces, ya creamos nuestra nueva factura. Entonces le decimos al programa, ingrese system.out.println, que es la primera variable que tenemos que agregar, muchachos. A ver, alguien que me ayude, que ahorita no me acuerdo. Ingrese vamos a ver, número de pieza. Ingrese número de pieza. ¿Ok? El número de piezas, permítanme.
que ingrese el número de pieza. Ok, entonces a ese número de pieza le digo string. Quiero la variable, va, string número P. Ok, que es el número de pieza, digo entrada.nextLine, porque como es string, va a ingresar el código del dichoso número, sí, el número de la pieza de esta, porque puede ser A45 tanto, entonces ahí va a entrar. A esto le digo, va, que esa variable que yo ingresé, la establezco, va. Entonces yo le digo a factura C, le digo lo siguiente: set la cantidad de piezas, que es la primera variable que tenemos acá, va. Recuerden que la cantidad de perdón, el nombre de la pieza, ok, permítanme, ¿cómo lo tenemos acá? Lo perdí. Ingrese el nombre de pieza, perdón, eran los números, nombre de pieza, entonces le dimos set nombre, vamos a poner, perdón. Entonces aquí le dijimos que ingrese las piezas. Me enchivó el ejercicio ahorita. Quiero ver, creo una llamada artículo, factura de tener el número de pieza, descripción de la pieza, sí, número de pieza. Número de pieza. Ingrese número de pieza, entrada, factura, punto, set, n pieza. Este es nuestro número de pieza. Y ahí ponemos el número P, que es la variable que estamos describiendo. Entonces voy a volver a explicarlo porque es que me enchivala con el número y la descripción y la cantidad. Entonces ya creamos nuestra nueva factura. Esta factura es la que vamos a trabajar. Entonces, le digo al programa, le digo al usuario que ingrese un número de pieza, ahí le va la entrada para el número de pieza, y entonces le digo, hago la referencia al método, a factura C, que es la que creé acá, asignale, porque cuando digo set es como asignar o como lo tiene aquí, establecer, establece ese número P como número de pieza. Entonces ya tenemos nuestra primera. Después sería la siguiente. ¿Ok? Después del número de pieza, sigue la descripción de la pieza. Ingrese descripción de la pieza. Entonces ponemos system.out.println y ponemos ingrese descripción de la pieza. ¿Ok? Ingrese descripción de la pieza. Ingrese esto. Ya tenemos eso, entonces solo le decimos string descripción pieza sería entrada.nextLine, porque sigue siendo string, ok, por eso se pone nextLine para que pueda poner la descripción de la pieza. Después hago la asimilación, factura C, lo mismo que anterior arriba, que la factura C, lo que se ponga en descripción de pieza sea entonces le ponemos set descripción pieza y se le asigna lo que es la descripción pieza. Esto lo va haciendo el solo cada vez que ustedes van agregando. Entonces ponen set y buscan la descripción de la pieza y le dicen asignan descripción pieza a esa. Hacemos lo mismo con el siguiente, system.out.println. La siguiente creo que es la cantidad. Vamos a ver la cantidad. Ingrese cantidad de pieza. ¿Ok? Entonces, como este es un entero, recordemos que es un entero, entonces ponemos int
cant p se le asigna entrada punto next in. Es nuestro escáner. Ahí le estamos diciendo que ingrese un número entero. ¿Ok? Entonces pongo factura C, que es la instancia que creamos. Le damos punto set cantidad de piezas con camp. Eso es lo que está haciendo la asimilación. ¿Por qué hace esto? Bueno, porque nuestra factura nosotros dijimos que lo que se ponga en cantidad de piezas va a ser lo mismo que eso. Entonces él lo adapta. Y vamos a lo siguiente, a la última, system.out.println ingrese el precio de la pieza. Ok, que esto sería nuestro último. Recuerden que es double, el precio de la, porque usa decimales, entonces ponemos precio de entrada punto next, que es lo que continúa, y es double. Mire que él mismo ahí pone el double, solo le dan enter en la primera opción, punto y coma. Después lo convoco para la factura C punto set double pieza, porque acuerden que vamos a ver, esta cantidad falta el precio del artículo, que sería esta, la última, set artículo, double, artículo, le damos enter a esa, ok, porque ese es el precio del artículo, y ya lo asimila la primera, precio P. Y ya tenemos lo que es nuestra instancia, ok, solo nos falta convocar el método, ok, entonces factura C, solo falta convocar el método punto, ok. ¿Cómo se llamaba el método que llamamos para hacer el cálculo de monto? Entonces, monto, obtener monto, factura. Y ahí solo imprimiríamos. Aquí lo vamos a imprimir. Que aquí me faltó el mensaje del monto. Perdón. Entonces, system.out.print. Por eso no lo estaba usando, printline. El monto del producto es tanto. Y concatenamos lo que es monto. Eso fue lo que me olvidó. Ya lo modifiqué ahí. Entonces, espero aquí vamos a imprimir lo siguiente. System.out.print lines. Vamos a imprimir lo que el usuario ingresó. Ok. Para que vaya viendo. Para que vayamos viendo lo que va agregando. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que buscar? Bueno, vamos a imprimir lo que el usuario ingresó. Entonces vamos a poner factura C punto get ¿cuál es la primera variable que usamos? El número de pieza, get punto get n pieza. Después ponemos más, hacemos unos espacios, unos 3, concatenamos después le decimos factura C, porque estamos llamando lo que el usuario ingresó, punto get, después del número de piezas sigue la descripción de la pieza, ¿verdad? Más, abro comillas, 1, 2, 3 espacios para que mire la diferencia, voy a darle enter para que mire mejor. Permítanme. Sí. Ahora sigue factura C punto factura C punto get cantidad de piezas
más, abro comillas, 3 espacios dentro de ellas, más factura c.get artículo, y es todo. Voy a poner otro mensaje, ahí me va a tirar lo que es lo que agregó el usuario. Voy a poner aquí system.out.println y ponemos factura comercial ferretería Larache, y vamos a decir tengo aquí, y siga, y ahí tendríamos nuestra factura comercial. Entonces ahí vamos a imprimir el mensaje, le damos OK. Entonces ingrese número de pieza, el número de pieza puede ser AS134, ingrese la descripción de la pieza, martillo de metal, ingrese la cantidad de piezas 2, el precio de la pieza puede ser que cueste 25, 50, porque acuerden que es double, y entonces me imprimiría lo siguiente. ¿Ok? Entonces miren, ¿ves? Factura comercial, ferretería Larache Silla. Entonces aquí me imprime lo que es el número de piezas, la descripción del objeto, cuánto, y el precio de cada uno del martillo individual, ¿va? Entonces el monto del producto es de tanto. Aquí hay que modificarlo un poco, solo hay que ver lo siguiente. Entonces, para que se mire bonito esto, vamos a hacer otro system.out.println para que se mire un espacio diferente, porque se mira feo después de eso. Y acá también solo es para entender cómo va la gráfica, solo tendríamos que modificar este mensaje de acá, ¿ok? Para que se mire organizado. Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a poner un mensaje más el número de la pieza es tal. Ok, entonces yo le aplico invertida N para que se haga el salto de línea. Flex invertida N. Permítanme. Vamos a hacerlo así. Factura. Vamos a poner más tarde una flex invertida N. Ok. Número de la pieza factura es. No, vamos a hacerlo lo más, para no estar haciendo eso el formato. Entonces, el número de la pieza es factura c.get pieza, cierro paréntesis, compra, para que no se mire tan feo así. Lo vamos a hacer así. La descripción de la pieza es factura punto que pieza
la cantidad de la pieza, la cantidad de pieza es o son. Entonces le decimos get se pieza y lo último sería system.out.println el precio por pieza es de más factura c.get. Ahí está. Así se ve más bonito el system.out.println, solo para que haga un salto de línea y se mire la factura. Vamos a ver cómo sale la factura. Ingrese el número de pieza Z15 Dan. Ingrese descripción de la pieza, pala de madera, que es cantidad de piezas, 15, el precio por pieza, 75.5, y ahí me sale. Factura comercial de la ferretería Laracho. Sí, abajo. El número de pieza es tal, la descripción de la pieza es pala de madera, la cantidad de pieza es 15, el precio de pieza es 75, el monto del producto es de 11.032.5. ¿Ok? Entonces así se hace. No sé si tiene alguna pregunta o lo vuelvo a repetir. No hay ningún problema. Vamos bien. ¿Me puedes repetir cómo hiciste la segunda parte, la factura? La segunda parte de... ¿Cuál segunda La parte? que dice prueba factura. Es que, la prueba factura. Sí. Bueno. Solo déjeme permitir que cierre el escáner acá. Entrada. Close. Para que no tenga problema. Entonces hago lo siguiente. Se crea un método main de prueba factura para utilizar lo que es la factura esta de acá abajo. ¿Ok? Porque este no se puede producir solo, ¿ok? Si no tiene un método main no va a poder producir el programa. El método main hace que ejecute el programa. Entonces, dentro del método main llamado prueba factura, creo mi escáner porque el usuario va a ingresar datos. ¿Ok? Dentro de esa factura, entonces creo mi escáner. Dentro de ese escáner creo una factura llamada factura C, que es como decir que es mi factura comercial. ¿Ok? ¿Estamos claros? Dentro de esa factura comercial yo ya creé mi instancia. ¿Ok? Cuando creo mi instancia, ¿qué haces? ¿Cómo se creó esta instancia? Bueno, a partir de lo que hice en mi clase pasada, que se llama clase factura. Entonces, esa instancia va a tener lo que es el nombre, el descuento, la cantidad de las piezas y el precio de la pieza. Incluso va a tener la función de calcular el monto de esa. ¿Ok? Entonces, por eso creo esta factura. Esta instancia va a tener lo que tiene esto acá. ¿Ok? Dicho eso, entonces yo le pido al usuario ingrese el número de pieza, creo una variable para el número de pieza, y le digo que dependiendo de la variable, por ejemplo en este caso es string, va a ser una entrada .nextLine. ¿Ok? Cuando el usuario ingresa esa variable, yo tengo que con esa variable asignársela a la pieza. En el caso de esta, el número de piezas se le asigna a n pieza. ¿Por qué? Si recordamos,
En la creación de instancia, le estoy diciendo que para el nombre de la pieza se le va a asignar a la n pieza. Es lo mismo que estoy haciendo yo acá. ¿Ok? Entonces, por eso pongo .set. Set significa asignar o establecer. Entonces dice, a la factura C se le asigna o se le establece a la n pieza, que es la variable esta que creamos, que es el nombre de la pieza, o el nombre de la pieza, lo que sea, el número de la pieza, perdón, que es número, puro me equivoqué. Aquí es el número de la pieza, se le va a asignar lo mismo que introdujeron por lo que era número P, que estoy diciendo que la variable el dato que ingresó, que es para número P, es lo mismo que se le está asignando a él. ¿Ok? Es lo mismo que vimos con Murin, que ella puso para lo de equals con lo del string, es algo parecido. ¿Ok? Entonces aquí ya estoy asignando eso al valor. ¿Qué quiere decir? Que esto en la base de datos que está para este programilla, bueno, ese NP va dentro de eso, que lo está asignando ya de un solo. Y hace lo mismo para la siguiente. Y ahora ingresamos la descripción de la pieza. Entonces decimos, bueno, como la descripción de la pieza es un string porque usamos texto, entonces creamos una variable string llamada descuento P. Ahora les digo, usen variables que ustedes recuerden. Descuento P va. Descuento P, ahí es donde hace string descuento P entrada punto nextLine. Estoy diciendo que lo que ingrese el usuario después de esta línea va a ser la descripción, va. La descripción de la pieza, entonces ahí lo va introduciendo. A esa descripción de la pieza que puso el usuario se le asigna a de pieza. ¿Ok? Y ya se guarda en su base de datos. Después se viene la siguiente, le digo, ingrese la cantidad de piezas. Y hago lo mismo, como cantidad de piezas son enteros, entonces digo, bueno, int cantidad P, que es lo que puse en la variable acá. Si ustedes se acuerdan, miren, cantidad P es igual a entrada.nextInt, ¿ok? Entonces, ingresa el usuario, la cantidad de piezas, entonces dice, cantidad de piezas que introdujo el usuario, se le asigna o se les establece a la cantidad de piezas. Y lo mismo va para lo del precio, y así sucesivamente. Como ya aquí no uso el escáner, ya desde ahí ya no sigo usando el escáner, hago la factura comercial. Ok, entonces después de eso hago un salto de línea para que se mire bien bonito y pongo el nombre de la ferretería, factura comercial, ferretería Larach y CIA, e ingreso lo siguiente. Ok, hago un mensaje que imprima todo lo que recolecté. Ok, entonces me va a imprimir el número de piezas. Le digo, imprime el número de piezas. Entonces yo tengo que imprimir el número de piezas para que el usuario vea qué es lo que se hizo, qué se imprimió, qué se introdujo y qué se efectuó, qué funciones hizo, ¿ok? Entonces el número de la pieza, digo, quiero que imprime el número de la pieza. Bueno, el número de las piezas es, con el system.out.println, concateno, ¿va? Con el más, y digo, factura C porque es la instancia que creamos, y uso el get. El get me ayuda a obtener información de la variable que yo ocupo, que es el número de piezas. Recuerden que n piezas es el número de piezas, ¿va? ¿Cuál es la diferencia entre get y set? Ok, porque aquí usamos set, aquí asigna o aquí establece, y el get me da información de lo que yo hubo. En este caso, como ahí arriba asignamos, ya tiene un valor n pieza, entonces ya le digo, de la factura C me das información del número de piezas, es lo que le estoy diciendo. Entonces ahí se me va a imprimir. Lo mismo para el siguiente, la descripción de la pieza es, entonces yo le digo, de la factura C, que es la instancia que yo creé, me das la información de la descripción de la pieza. Eso es lo que le estoy pidiendo, get, obtener, ¿ok? Y así va para la cantidad de piezas, lo mismo, factura C. Tiene que ser el mismo nombre de la
instancia que crearon acá arriba, que es al principio, que es esta. ¿Ok? Y así va para todos. Entonces yo le digo, dame la información de la cantidad de piezas y el de los artículos. Ahora, ¿cómo hizo el monto? Y después un espacio de línea para que mire bien bonito. Entonces, ahora, ¿cómo hizo el monto sin yo hacer la función? Pues yo solo convoco el método. Recordemos que en el método que yo creé acá en factura, aquí me pregunta si la pieza C es menor o igual a 0, entonces se le asigna 0. Igual para el precio del artículo. Ustedes aquí, si ustedes ingresan un artículo negativo o con 0, que sea la cantidad o el precio, va a ser 0. Entonces ahí dentro de ese método, que es obtener monto, factura, se hace lo que es el monto. Entonces, ¿qué es el monto? Entonces se dice, se pieza por el precio del artículo, la cantidad de piezas por el precio del artículo. Es lo que le estoy diciendo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. Bueno. Entonces yo imprimo el mensaje solo para que corroboremos. Ya lo voy aguardando ya todo. Entonces vamos a ingresar el número de pieza, ASD 405, dice la descripción, válvulas, o no sé, unos ladrillos. Bueno, acá. Ladrillos, que esa cantidad de ladrillos puede ser 50 y cada ladrillo cuesta 2 pesos. Y me tira eso, factura comercial. El número de la pieza, la descripción de la pieza, que son ladrillos, la cantidad de piezas es 50 y el precio por pieza es de tanto. Y miren, el monto del producto es tanto, 100 lempiras. Okay. No sé si tienen alguna otra pregunta. Muchachos, ¿estamos bien? Sí, vamos. Ah, bueno. Lo que yo quiero que me digan, no sé que no entiendo esto. Entonces, si me puede ayudar. Entonces son cosas que quiero que salgamos de la duda, porque si no pueden hacer esto, me imagino que el segundo no lo van a poder hacer. El segundo yo quiero que lo hagan ustedes para ir verificando y que les diga, ah, tu error es este, porque así se aprende. Yo lo voy a guardar acá. Y ya. Entonces esa es la factura, ese es el primer ejercicio. ¿Ok? Los demás estamos bien. Sheila, Nadia, porque solo a Sebastián lo escucho. Entonces estamos bien. Sí, No tenemos problemas para hacer el otro ejercicio. Vamos a ver. Los voy a dejar esto a ustedes. Era el 314, va. Y este es más sencillo que el de arriba. Este solo ocupa como 3 variables, creo yo. Sí. Entonces dice, se crea una clase llamada empleado, ¿va? Que incluía 3 piezas de información como variable de instancia. Una el nombre, otra el apellido paterno y otra el salario mensual. Su clase debe tener un constructor que inicialice las 3 variables y proporcione un método establecedor y obtenedor para cada variable. Si el salario mensual no es positivo, establezcalo como 0 y escriba una aplicación prueba de empleado. ¿Ok? Que demuestre la capacidad de cada empleado. Cree 2 objetos empleados. Uno que muestre el salario anual de cada objeto y después proporciona a cada empleado un aumento del 10% y muestre un salario anual de cada empleado otra vez. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, su clase debe tener el nombre, el salario mensual y obtener tal cosa. Entonces, miren cómo es la cosa. Aquí me da un salario mensual. ¿Y qué me dice la instrucción? Escribe una aplicación llamada empleado, prueba de empleados, que demuestre las capacidades de cada empleado. Cree 2 objetos empleados y muestre el salario anual. O sea que a esta variable, el salario mensual, la vamos a multiplicar por 12 para que me dé el salario anual de cada empleado.
después proporcione que a cada empleado un aumento del 10%. ¿Y cómo hago el aumento del 10%? Pues fácil. Se dice que el aumento del salario, no me dice una opción del aumento del salario si es anual, ¿va? Que me dice que después del año tiene que proporcionar a cada empleado un aumento del 10%. Entonces, al haber calculado el salario anual de cada objeto o cada instancia, lo que está diciendo, hay que proporcionar un 10% y es fácil. Solo multiplicamos el salario anual por el 10% más el mismo salario anual y así hay el incremento. Y después mostramos el salario de los dos empleados. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo. Ahora ustedes me van a guiar a mí para que yo vaya grabando esto y después se los paso a ustedes. ¿Ok? Entonces vamos a bajar un poquito la consola. ¿Ok? Entonces ahora ustedes me van a ayudar a hacer el programa para que así vayan aprendiendo. Entonces dice que hay que crear una clase empleado. Entonces vamos a hacer la clase empleado sin el método main. Entonces creamos la clase empleado, finish, y creamos lo que es otra clase con el método main que se llama prueba empleado. ¿Ok? Prueba empleado. ¿Ok? Y ahí está. Entonces, ¿qué hacemos, muchachos? Vamos a ver. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? A ver si... Las variables, Ajá, ¿y cómo las describiríamos? Las variables, el apellido paterno, el primer nombre podías poner como o P nombre. Pero, ¿cómo inicializamos las variables? Privada, pública. Eso es lo que quiero saber. Publicar. Pública. Vamos. públicas, Entonces, public. ¿Cuál es la primera variable? ¿Cuál es la primera variable aquí? nombre de empleado, Nombre, va. Y nombre empleado. ¿Pero qué tipo de variable es? String. Ah, bueno, entonces sería public. Public string. Y ponemos el nombre de la variable, va. Entonces vamos a poner nombre. Nombre emp. O en empleado. No importa, como ustedes quieran poner, ¿ok? Empleado. En empleado. Ya tenemos esta primera variable. ¿Verdad? Eso es el nombre de la variable que ustedes quieran decidir. Ahora, a partir de esta variable, ¿cómo irían las otras dos variables? el apellido también sería string, Sí, exacto. Ahí vamos bien. Entonces sería public string a empleado, que ese es mi apellido. ¿Ok? Y ya lo voy a poner. Nombre. Vamos bien, vamos bien. Nombre, empleado. Así uno va sabiendo qué es la variable que ustedes van creando. Apellido, empleado. Ahora me queda, ¿cuál es la siguiente variable? La última. la del salario, ¿Y cómo? sería Doble. Es double, ¿va? Es double. Sí, es doble. Entonces, Sí, doble doble. salario. Y ya tengo. Salario mensual, ¿va? Sí. Sí, Salario me la vamos a poner. Entonces, es salario mensual. Salario mensual empleado. Ya tenemos nuestras tres variables. ¿Ok? Ya estamos bien, vamos bien, muchachos. Su clase y un de... constructor ¿Ah? dice ahí. Un constructor sigue. Ajá. Entonces, ¿cómo creamos el constructor? ¿Se acuerdan? Public void. Exacto, muy bien. Public void. ¿Y cómo tiene que ir el nombre del constructor? El mismo que creamos para la clase.
Acuérdense, cada vez que ustedes creen un constructor, tiene que ser el mismo que tienen para la clase. Entonces, hasta aquí tiene que ser en mayúscula, empleado. ¿Entendido? Entendido. Okidoki, muy bien. Aquí que hay mucho espacio por eso sale. Entonces, perdón. Permítanme. Dice, este método tiene la constructor name. Sí, ¿por qué no? Permítanme que está onda, no sé qué le pasa. Permítanme. Que esta onda la tengo. Vamos a ver qué dice. Empleado. Sí, que tiene el nombre. Ahí está. Tiene que ser el mismo nombre. Entonces ahí tenemos al empleado. Que le puse con mayúscula y aquí con minúscula. Pero tiene que ser el mismo conforme a la clase para que no se pierda. Entonces dentro de ese constructor, ¿qué es lo que ¿qué hay que hacer, muchachos? Variables, hay que inicializar las variables. Inicializarla, ¿va? Pero para inicializar el constructor, primero tenemos que poner dentro de los parámetros qué variables vamos a usar, ¿va? Entonces hacemos lo siguiente. ¿Cuál es la primera? Nombre, ¿va? Entonces, ¿qué tipo de variable? Empleado. ¿Ah? No escucho, disculpen. Dentro del parámetro que tiene que ir, ¿cómo iría la primera variable? Siempre con el tipo de variable, ¿va? Sí, el tipo de variable es string El y nombre del empleado. Y el nombre, ¿va? Sí, Sí. nombre de empleado, exacto. Ahora, para no poner nombre de empleado, solo voy a poner nombre, porque Sí, nombre. es más fácil nombre, porque ya se sabe que es una tabla de empleados. Solo es que aquí solo es para asignar. La segunda, String apellidos. exacto, muy bien. ¿Ves qué fácil es esto? Apellido. Y lo último, Doble salario. exacto, doble salario. Ahora solo hay que hacer la asimilación. Entonces, copiamos la variable de arriba que hicimos al principio, que es n empleado, y asignamos lo que es nombre, ¿verdad? La segunda, como es el apellido, entonces digo apellido empleado, se le asigna apellido. Y la última de salario, perdón, con minúscula, salario, M, se le asigna lo que es salario. Y ya tenemos nuestro constructor. Vamos bien hasta ahí, va, muchachos, ya veo que ya le van agarrando el hilo. Ahora, Sí. ¿qué sigue después de eso? ¿Qué sigue después de eso? Proporcione un método establecedor y obtenedor para cada instancia, para cada variable. ¿Cómo hago eso? ¿Recuerdan? ¿Qué? ¿Cómo se hace, vaya? Estoy esperando. Utiliza los getters y setters. ¿Cómo? Utiliza los getters y setters. Ajá, ¿y cómo hago para poner los getters y los setters? Bueno, Ya estoy en la Vale, línea para dice- hacerlo, ¿ok? Entonces, ¿cómo hago los getters y los setters, muchachos? Ahí ya... En source. clic de ¿Ah? source. Hago clic, Va clic, En source. sí, clic y en clic derecho, source, clic derecho, Source. código fuente, donde dice generar, generate, Generar el inner seller. sí, generate getters and setters. Ahí vamos bien, va. Sí. Como como nos piden todas las variables, solo digo seleccionar todas, para no estar poniendo una en una. Y le doy generar. Y ya está. Él solo lo hace, no tienen que hacerlo ustedes. Esto me ha matado a hacerlo, les digo.
¿Y qué sigue después en el ejemplo? Entonces dice, si el salario mensual no es positivo, establezcalo en 0 y escribe una aplicación llamada prueba empleado que demuestre la capacidad de cada empleado. Cree 2 objetos de empleado y muestre el salario anual de cada objeto. Después proporcione a cada empleado un aumento del 10% y muestra el salario. Lo podemos hacer de varias formas. ¿Ok? Con if puede ser. Sí, se usa un if, pero está diciendo... Sí, vamos a usar un if. Queramos o no, vamos a usar un if. Pero queremos saber el salario mensual. Nosotros podemos hacer el salario mensual tanto en el main como en la clase. Yo sugiero que lo hagan en la clase porque el método main va a tener menos código. Ustedes solo trabajarían en este. Entonces haríamos un método public void. ¿Se acuerdan que para hacer un método hacemos public void? ¿Va? Entonces, ¿quién nos pide que saquemos ahorita? El salario mensual, anual. ¿Va? ¿Verdad? Entonces vamos a ponerle salario anual. Salario anual. ¿Ok? ¿Por qué hago el salario anual? Porque el método, porque ahí me hace el cálculo de eso. Y ahí me va a poner las condiciones if. El mismo método de la misma clase me va a hacer el salario, porque recuerden que tanto para el empleado 1 y el empleado 2 se le tiene que calcular el salario anual. Y ahí es donde empieza la condición. Creo la variable salario anual. Vamos a ponerle salario A. ¿Ok? Vamos a crear, ¿cómo es? Double salario A. ¿Ok? Que es mi salario anual. Entonces, ponemos la condición if como dijo la compañera. Entonces, sí. ¿Qué dice cuáles son las restricciones? ¿Alguien que me ayude? ¿Cuáles son las restricciones? Y el salario, creo que si el salario es menor que 0, va. Sí, si el salario es un número negativo, entonces igual a 0. Ok, si es... Me parece. Ok, gracias. Entonces, si el salario es un número negativo, entonces, que si el salario es menor a 0, entonces salario M, se le asigna 0. Eso es todo. No hay nada más, va. ¿Ok? No es todo. Entonces, el salario anual, ¿cómo lo saco, muchachos? Haciendo lo mismo con salario. ¿Cómo saco el salario anual? Calculando el salario mensual por 12 meses al año, por 12. Exacto. Entonces, salario anual es igual, o se le asigna salario mensual por 2. Se me quitó el número. Por 2. ¿Ok? Ok. Entonces, eso es lo primero que saca. ¿Ok? Entonces vamos a crear. Permítame que yo creo que agregó alguien más. No, Yolani, vamos ahí, vamos con el salario. Entonces ya tenemos nuestro salario anual. Podemos crear otra variable llamado la bonificación. Vamos a poner double bonificación. Eso si ustedes quieren, ¿va? Una bonificación que es del 10%. ¿Va? Salario lo que se llama doble bonificación para que podamos agregar lo que es la bonificación. ¿Va? Entonces ya me saca el salario anual. Entonces yo abro la bonificación. Entonces la bonificación sería el salario anual, que ya me está por el 10%, ¿va? Que es .10. ¿Ok? Entonces. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí que estamos realizando el programa. Entonces, yo tengo mi bonificación y el 10%. Ahora, esto es lo del salario anual. Entonces, me faltaría
el pago total, ¿va? Entonces ya, pues aquí mismo hago el salario anual en su totalidad. Puedo hacerlo aquí mismo, entonces el salario anual sería, no sé por qué lo vamos a mayúscula, salario anual se le asigna al salario anual anterior más la bonificación. ¿Ok? ¿Okay? ¿Qué hice yo ahí, muchachos? Primero tengo que calcular cuánto sería el salario anual, va, por los 12 meses. El programa me lo hace y me lo guarda en una variable. Después de eso, hago la bonificación. Entonces la bonificación es el salario anual que está aquí anterior a esta línea y lo multiplica por el punto 10, que es el 10%. ¿Ok? Entonces todavía en la variable el salario anual es el salario M por 12. ¿Ok? Cuando ya termine de sacar la bonificación, el salario anual cambia. Porque le digo, ahora el salario anual se le asigna el salario anual anterior más su bonificación. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Bueno. Entonces, como ya terminamos de crear nuestro constructor, ¿qué nos queda? Ya creamos que el porcentaje que necesitamos para que se le aumente al empleado, sacamos lo del salario anual, solo nos queda mostrar el salario anual de los empleados. ¿Ok? Entonces vamos al método main, importamos el escáner, o pongan el asterisco como ustedes quieran. Importamos el escáner porque necesitamos introducir, ¿va? Y entonces creamos nuestro escáner. Vamos a crear otro escáner con otro nombre. Vamos a ponerle SC. Y nuevo escáner system.in. Esto ya lo saben hacer. No necesitan ayuda. Entonces empezamos. ¿Va? ¿Cómo creamos nuestros dos empleados? A ver, alguien que me ayude a crear el primer empleado, ¿cómo iría? ¿Cómo haría para crear mi primer empleado? Vamos a ver. poner el nombre, apellido, salario. No, primero tengo que crear la instancia antes de poner los nombres. Sí, es cierto. Entonces, ¿cómo creo la instancia? Vamos a ver a alguien, vamos a ver si paran atención ahí. ¿Les ayudo? ¿Cómo creo la instancia? ¿Qué les dije al principio? El método. El método constructor. Ajá, ¿y cómo se llama el método constructor? Empleado. ¿Va? Recuerden que ustedes para crear una instancia, ¿para qué sirve esta clase, muchachos? Para calcular el No, salario ese anual. es el método. Ah. Cuando me dice calcular salario anual, me está diciendo el método para calcular el salario anual. No, pero yo le estoy hablando en forma general. ¿Para qué sirve esta clase? Esta clase sirve para crear una entidad o un objeto llamado empleado. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cómo creo un empleado? Entonces, bueno, como ya hicimos la clase empleado, solo hago la convocatoria. Entonces digo, empleado, Variable. empleado. ¿Cómo le pondría el nombre de empleado? Empleado 1, empleado 1, ¿va? Mi nuevo empleado. Así creo una instancia. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando hicimos con la factura? Ya les voy a poner la factura acá. Creo que es en prueba factura. Ajá. ¿Qué hicimos? Miren, ¿ves? Pero yo para crear una factura, porque recuerden que para crear una factura ocupo el método, ¿va? O la clase, el método digo, la clase. ¿Ok? No se puede crear la instancia o objeto así sola, por sí sola. Uno tiene que crear. Entonces, recuerden que la clase que nosotros hicimos la última vez se llamaba factura.
Entonces, cuando uno hace factura, pone el nombre de la factura, estoy diciendo, de la clase factura vas a crear una instancia llamada factura C, que esa va a ser mi nueva instancia llamada factura. Que eso es lo que le estoy diciendo. Entonces, el programa copia todas las variables que se ocuparía para realizar esto. Que es lo mismo que pasa acá. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces, como hicimos una clase llamada empleados con mayúscula, hay que hacer la convocatoria o llamar en la clase conforme a su nombre. Y que a partir de eso va a poner las 4 variables. Entonces digo, empleado 1 va a ser mi nuevo empleado. ¿Estamos bien? Bien. ¿Seguro? ¿Las demás? Sí, Entonces, ¿cómo haría el empleado 2? Podemos hacer 5 empleados, 3, no sé. Pero ahorita solo vamos a hacer 2 para... Igual, de la misma forma. Yo vengo entrando, pero creo que así, Dígame la de misma forma, pues. sería llamando el método que es empleado, le asigno el valor que es empleado 2 Ajá. y después llamo el método, sería, ¿verdad? La misma clase, sí, es el mismo método. Ajá, exacto. Entonces, new empleado. ¿Es método, clase o Es que es mire, el mismo nombre esta es clase. La verdad, esta es clase. Es que lo que chivola, miren, cuando miren ustedes Public Void, estoy haciendo un método. Ujú. Eso es un método. Un método va a realizar una función. Es lo que hace un método, realiza una función. Aquí lo que hace es la convocatoria de la clase. ¿Ok? Cuando usamos, aquí por ejemplo, si yo hago public class, cuando digo clase, es porque digo public class. Aquí estamos hablando de una clase. Esta se llama clase empleada. ¿Ok? ¿Estamos claros? Ahí solo es una clase. Sí, es que como en el libro dice, vamos a llamar el método. Entonces el después de esta método, clase. ¿cómo lo ven ustedes el método? Aquí esto es el método y esto es la clase. ¿Por qué aquí es método? Porque lleva 2 paréntesis. Y donde hay un método, Porque lleva parámetros. sí, porque Ajá. lleva paréntesis es un método. ¿Ok? Los paréntesis son los parámetros, ¿verdad? Sí, un método tiene Ok. parámetros. Eso lo tienen que saber. Un método tiene parámetros. Por eso, este new empleado, estoy diciendo, este es mi nuevo parámetro. Este es mi método. ¿Y de qué método estoy sacando eso? De mi método de empleado, que es este. Porque aquí están los parámetros. Miren, ¿ven? Y como si ustedes ven el método de public void empleado, tiene estos paréntesis, va. Y dentro de esos paréntesis son los parámetros. Entonces ahí hace la similitud. ¿Vamos bien? Sí, creo. ¿Crees? No, solo no se compliquen. Vengo entrando, la verdad no me ha dado tiempo de sentarme a verlo, pero hasta ahorita lo que está explicando, sí, Sí. Entonces, sí, sí, ya le voy a entender. pero vamos a ver si podemos hacer el tercero para que usted vaya aprendiendo ahí. Entonces se hace la convocatoria de la clase, que es empleado. Esta es nuestra clase, va. Decimos, a la clase esa se va a crear un empleado a partir del método del constructor. Eso es lo que queda. Ahora, ¿quién me da la siguiente instrucción? ¿Quién me da la siguiente instrucción? Vamos a ver. Aquí los voy a dejar a ustedes. ¿Qué piensan? Dice que hay que crear 2 objetos empleados, ya los hicimos, y muestra el salario anual de cada objeto después de proporcionar a cada empleado un aumento del 10 y todo eso. Una pregunta. ¿Puedo yo calcular el salario anual ahorita? necesita la información de los empleados para hacerlo. Exacto, eso. No puedo hacer eso sin poner información. Muy bien. Entonces, ¿cómo hago para poner información del primer empleado? Hay que llamar la información ahí Exacto. para capturarla y después hacer los cálculos. Excelente, excelente. Ahora, ¿cómo yo hago para pedirle al usuario esa información? Es que eso. Ya le agarraron más. Entonces, ¿cómo yo hago para pedirle al usuario esa información?
Consisten, print line se va llamando la Excelente. información. System.out.println. ¿Y qué iría en el primer mensaje, Nadia? Ya miro que la agarró. ¿Qué iría en el primer mensaje? El nombre del empleado sería. Ah, ok, ingrese nombre del empleado. Excelente. Ingrese Exacto. nombre del empleado 1. ¿Ok? Estamos bien, va. Creamos una variable string, nombre, y le decimos sc, porque ese es mi escáner, entrada b, punto next, permítame, que tengo que quitar el punto next line, ¿ok? Para que ya ingrese el nombre del usuario. Después de eso, como dijo Nadia, hay que asignar o establecer el nombre de ese al empleado. Entonces vamos a hacer eso. Al empleado 1, porque ese es el empleado 1, punto set nombre de empleado, que así le pusimos en empleado, le damos enter y ahí ya me pone el nombre de un solo. Porque eso fue lo que pusimos en la variable anterior, miren, nombre. Entonces por eso lo acoplaron de un solo. Ya se asignó el nombre. Ahora, ¿alguien más que me ayude a asignar el apellido? ¿Cómo iría el apellido? System out ingrese apellido del empleado 1. Ah, ok, lo mismo va. Excelente. Println. Ingrese apellido del primer empleado. Del empleado 1, perdón. Del empleado 1. ¿Ok? Muy bien. Y hago lo mismo, string, porque es un apellido. Apellido. sc.nextLine. NextLine. Y solo asigno el apellido. Entonces, empleado 1.set, que dice a empleado es el apellido. Y ahí pongo el apellido. ¿Estamos bien, va? Sí. Y ya el último sería el salario, va, mensual, va. Println. Ingrese el salario mensual del empleado 1. Entonces, como salario mensual es double, solo digo double. ¿Cómo pusimos salario M? Va. Salario M le asigna sc.next double. Ahí mismo se lo pone. Claro, como salario M. Va. Sí, salario M. No, salario era. Solo es salario. Entonces, para que no tengan problemas, pero igual, creo que ya lo puedo dar. Entonces, solo asignamos empleado 1.set salario mensual y ya le damos salario. Y ya tenemos la primera información del primer empleado. ¿Va? Entonces, hacemos lo mismo para el segundo usuario, para el segundo empleado. Yo no voy a retypear todo, solo doy control C para copiar y después control V para pegar. Solo cambiaría lo que es el valor de aquí, que es el número del empleado 2. Y también, no, este es del 1, perdón, que me chivolé. Este es del 1 y solo pondría el 2. Aquí ya, como ya se creó la variable para el nombre de eso, entonces aquí yo lo borro el string. Ya no necesito eso. ¿Ok? Ya se inicializó la variable al principio, entonces no lo ocupo. ¿Ok? Ustedes pueden inicializar la variable incluso antes de empezar a crear las instancias. ¿Ok? Para que no tengan eje chivolada, pero como les digo, ingrese el salario mensual 1, ingrese el apellido del empleado 2,
¿Por qué quité el valor de ahí? Porque acuérdense que en el empleado 1 ya las inicialicé las variables. Y ahí está. Ya creé mis dos usuarios. Ve mis dos empleados. Hay que cambiarlo, porque en empleado 1, todos tienen empleado 1 y son empleado Sí, 2 y exacto. empleado. Gracias. Se me fue el pájaro. Sí, muy bien, gracias. Ahí está. Vamos bien. Gracias por corregirme. Excelente. Entonces ya creamos nuestros dos empleados. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No hay pregunta? Todo claro hasta el momento. Bueno. Entonces ahí vamos. Entonces cerramos el escáner. Punto. Close porque ya no lo ocupamos. Ok. Entonces vamos a hacer punto close. Después vamos a hacer un system.out.println para hacer un espacio entre eso. Ahí me mira feo. Me comí la T. Entonces vamos a poner información del primer empleado. Entonces vamos a poner un system.out.println. Entonces ponemos lo siguiente. Información del primer empleado. Del empleado 1, mejor dicho. Del empleado 1. ¿Ok? Entonces vamos a hacer system. Ahora quiero convocar la información del empleado 1. ¿Cómo hago eso, muchachos? Si quiero saber el nombre, ¿cómo lo saco? El nombre es... ¿Cómo saco el nombre, muchachos? Concateno acá. ¿Qué hago para sacar la información del empleado 1? Con el head. Con el get va. Ok, muy bien. Entonces, ¿pero dónde obtengo ese get? ¿De qué información? Si yo quiero el empleado 1, el nombre, ¿cómo tendría que ir la fórmula? Entonces, ¿cómo iría? No, usted puso algo en la clase. Me parece que usted había puesto donde estaban los parámetros con todos los valores. Sí, ya están establecidos. Solo quiero llamarlo. Yo quiero llamar la información. Ajá. Entonces, Entonces tendría que ponerlo para ver qué es lo que tiene ahí y así llamarlo. sí, pero primero ocupo que, para obtener información de una instancia, ocupo el nombre de la instancia, muchachos. Empleado 1. ¿Ok? Primero hay que poner el nombre de la instancia. Si quiero obtener información de algo, tengo que poner el nombre de la instancia. Y pongo puntos, como dijo la compañera, get. ¿Cuál es? Y si es el nombre, ¿cuál tengo que poner? Ahí tengo get a empleado, que es el apellido, n empleado, que es el nombre, el salario m y eso. Entonces yo le digo, el nombre es del empleado 1 es, entonces concateno empleado 1, que es mi instancia, punto get n empleado, que es el nombre del empleado. ¿Ok? Estamos bien. Lo vuelvo a explicar. Recuerden que para pedir información, primero tienen que escribir en la instancia, después de la instancia un punto y después obtener la información de esa instancia. Porque ya creamos la instancia aquí arriba. ¿Ok? Disculpe, Entonces, ¿cómo haría para el apellido? Luis, una pregunta. Diga. ¿Usted hasta qué hora va a estar? Que ahorita tengo que salir un poquito de emergencia. No sé cómo. ¿O está grabando Sí, la la estoy tutoría? grabando. Ok, perfecto. ¿Lo va a subir a YouTube? Sí. Más fácil. Ok, entonces sí, porque estaba muy bueno, pero tengo que salir. Ok, no hay problema. Ok, gracias. Ok. Entonces, ¿cómo sacó el apellido, muchachos? Con el apellido puede ser lo mismo. Empleado 1, get, apellido empleado. Excelente. Vamos bien, va. Ya la vamos agarrando, ¿va, muchachos? Get apellido empleado. Vamos a ver. ¿Quién me dice el último? Que no sea Sebastián, ya Sebastián participó.
Ah, no, falta otro más, va. Entonces, muchachos, ¿cómo hago ahora el siguiente? ¿Cómo sacó el salario mensual? A ver. Se me fueron. Empleado 1 punto, Eso, get salario mensual. eso. Salario, Sí, no sé cómo está. sí, salario, pero solo con que me diga salario mensual estamos bien. ¿Ok? Porque yo le entiendo. Punto get, salario mensual. Ahora, ya como ya tenemos la información del primer empleado, falta todavía, falta imprimir el... ¿Qué falta imprimir? El salario, el salario anual, va, con todo y bonificación, va. ¿Verdad? Entonces hacemos lo mismo. Ahora, ¿qué pasa aquí? Aquí yo hago convocatoria al método aquel, va. Entonces digo, empleado, punto. Si es el salario anual, tengo que convocar el salario anual, va. Punto, salario anual, ¿ves? Ahí lo tengo, ¿eh? Y este es mi método, ¿ok? Permítame que aquí no sé por qué pone esto. Ok, permítame, creo que tengo un error acá. Ah, no, aquí sí me acordé. Aquí imprimía ya imprimía el mensaje, perdón. Solo me faltaría imprimir lo que es el empleado 1 punto salario anual. ¿Ok? Y aquí mismo me imprime el mensaje, ahorita me acordé, por eso que me miraba bien raro. Aquí tengo que imprimir system.out.println. Y es convocatoria del método ahí. Tiene que imprimirme el salario anual. Sus salarios anuales de más la bonificación es de, y ahí concateno lo que es salario anual. Salario A. Eso fue lo que nos faltó, muchachos. Entonces, ya va a imprimir eso, la línea va. Y ahí tenemos nuestra primera información. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahora? Solo copio esto. Y voy a poner un system.println aquí. System.println. Para que haga un espacio, un salto de línea y que les mire feo. Y imprimo lo siguiente, solo cambio acá lo que es el empleado 2. Que aquí hay empleado 2, aquí hay 2, aquí 2, y aquí 2. Vamos bien hasta ahí, va, muchachos, no hay ningún problema. ¿Tenemos duda? No, estamos bien. Vamos bien. Ah, bueno, si imprimo este, al menos que todos estamos bien. Entonces ya solo imprimo. Bueno, lo reproduzco. Ingrese el nombre del primer empleado. Voy a poner Luis Vallecillo. Vamos a crear como... Disculpen que ando fumigando acá. Vamos a ver que son 20.000 de tira. Por ahí. Ok. Ahí se me hizo el salto de línea, lo volveré a escribir. Es que como no se escribió. Permítanme. Aquí arriba. El empleado 1 voy a hacer un salto de línea. Porque mira bien feo. Que a mí me gusta que mire bonito.
System.out.println. Para que no se mire tan feo. Vamos a hacer otra vez. Ahora sí. Luis Vallecillo 15.000. Ingrese. Ok. Ingrese el nombre del empleado. Me hace doble enter esta. Ingrese el nombre del empleado. Eric. No me importa. Solo es para verificar. Y entonces sale, ¿ves? Que es, no sé, ando mal el botón de enter con eso, pero bueno. Entonces, mire, información del empleado 1. El nombre es Luis, apellido Vallecillo, el salario mensual del empleado es tanto, el salario anual más la bonificación es tanto, eso corroboramos. Y son 15.000 por 12. 15.000 por 12 son 180.000, ¿verdad? Por el 10%, más el 10% de ese mismo. Sí, son 19.800. ¿Ves? Perdón, son esos. Sí, son 19.800, creo. Permítanme, ando mal ahorita. El 10% de eso son 18.000, entonces sí estamos bien, porque si es 180.000 más los 18.000 son 198.000, entonces estamos cheque. Sí, estamos bien. Ahora, ya viene el nombre, aquí no se me hizo el doble salto, entonces dice el salario mensual del empleado es 78.000 por 12 son 936.000, va. ¿Ok? Por el 10% sería 93.600. Eso más. Eso me da eso que son 102.000, no, 10.200.000 y ese número grandote que me cuesta leerlo ahora. Entonces así sale el programa. Ustedes pueden intentar. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Pero sí, da. ¿Alguna pregunta hasta ahora, muchachos? Pues estamos cheque. Muchachos, ¿vamos bien? Yo sí. Sí, todo bien, Lee. Ah, bueno, entonces Vamos ya pueden entendiendo. trabajar los otros, pa. Ya pueden trabajar los otros. Sí, yo creo que sí, ya con esto. Gracias, Liz. Bueno. Entonces, Luis, ¿qué tal? Un poco más. ¿Tiene duda? Hola, Lick. Hasta ahorita puede conectarme. Fíjese que para mí la mayor duda que tengo es cómo utilizar el printf, los formatos, que eso es lo que no entiendo muy bien. El print formato. Ok, Sí, ya le voy a explicar. Ese es el capítulo 3, va, si no me equivoco. Es del ejercicio 3. sí, o sea, es que yo porque le estaba viendo lo que compartió el compañero Ah, lo Ángel, del creo que fue. formato, eso, mire. Es que este era lo adelantado, había dicho. No, mire, es que el formato él lo pone así. Si usted vio el porcentaje, es que si tuviera Ángel, fíjese, con Ángel explicaría mejor que yo, porque es que Ángel ya sabe cómo, yo la verdad, diciéndole así sinceramente, es raro que usemos formatos en programación, también es raro, solo es para extraer un string o algo así, va. Pero el formato, Ajá, él como lo divide, si usted ve, es que necesitaría el programa del brother para explicárselo. Él pone el printf, si usted ve como un porcentaje 20, porcentaje 30, por ahí creo que así lo estaba poniendo la distancia correcto. entre el string que él formó. Ponía printf s tanto, printf s tanto, entonces esas son él supuestamente para hacer la tablita. Ese es el formato que él pone para la tablita, pero en Google creo que hay una onda de printf. Vamos a ver, printf.
¿Cómo usar print formato? Vamos a ver. El printf.f. Entonces, voy a ver si aquí está para explicarle mejor, porque es mejor que le explique enseñándole la sentencia. ¿Qué es esto? Entonces dice, la función printf, que es un formato, imprime un mensaje por pantalla utilizando una cadena de formato. ¿Ok? Eso es tipo string, Ujú. que incluye instrucciones para mezclar múltiples cadenas en la cadena final para mostrar en la pantalla. El lenguaje como Java incluye funciones similares, no solo esto, también creo que en C++. Por ejemplo, dice el printf funciona especial porque es una función especial porque recibe un número variable de parámetros. El primer parámetro es fijo, es de la cadena de formato, ¿ok? Un string. En ella se incluye el texto a imprimir literalmente y marca a reemplazar por textos que se obtienen de parámetros adicionales. ¿Ok? Por ejemplo, por lo tanto, printf se llama con tantos parámetros como marcas que hay en la cadena de formato más uno. Licenciado, Diga. a terminar, repaso terminado ahorita. Sí, ya ¿Me puedo retirar? ya los demás, que es Nadia, usted, Sebastián y Sheila, se pueden marchar, no hay problema. Ya les había Me explicado tengo que ir cómo por hacer los emergencia. ejercicios. Adiós, cuídense. ¿Ah? Sí, ya se pueden ir los demás. Solo me voy a quedar con los que acaban de entrar. Entonces, como iba siguiendo, se llama tanto los parámetros como marcas que hay en la cadena dentro de uno. El siguiente ejemplo muestra el valor de una variable de un contador. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace? Entonces el printf hace lo siguiente. El print formato hace lo siguiente, envía el mensaje, ¿ok? Que es este. Aquí hace el mensaje. Es como que usted haga un system print line y pone el valor es tanto. Entonces, este de acá está diciendo que va a tomar un valor double, va. En el caso creo que este es double, si no me equivoco. Vamos, aquí dice, reemplaza una variable, contador, no sé si el contador es double, pero aquí toma, este está diciendo que reemplaza el valor de la variable contador, ¿ok? ¿Y cómo lo reemplaza? Pues cuando yo pongo la pestañita esta, estoy diciendo, bueno, el valor que va a reemplazar este de acá va a ser por la variable que está en el valor que está en la variable contador, ¿ok? Esto es lo que le está diciendo una sentencia de escape, que va a ser un salto de línea, ¿ok? Eso es lo que queda. Ok. Pero esto del formato lo que hace es llamar el valor de la variable. Dígame. Vamos a ir con usted, Mario, ya lo vamos a ir explicando. Ya grabé la clase igual, pero vamos a ir viendo ahí, ¿ok? Entonces, ahí es donde mira lo que explicó el compañero, ¿eh? Yo le voy a pasar el link aquí, Luis, permítame. Vamos a refrescar, que no sé por qué no. ¿Me escucha, Luis? Ahí le paso el link. Sí, Lick. Listo. Aquí es donde viene esto, ¿eh? Si usted ve el código este, es lo mismo que estaba haciendo Luis. O sea, porcentaje tanto y porcentaje tanto. Y mire cómo va la sentencia. Cuando es string, usa S. Cuando es un número, usa D. Y cuando usa un formato diferente, en este caso que es un real, usa el número A, que es 5.2F, para tal cosa. Aquí dice, ¿eh? Entonces, dependiendo del formato que usted vaya agregando entre esos espacios, va a ser la convocatoria. Es lo que está haciendo con el print formato, extrayendo esa información y ponerle el formato. Pero como le digo, no se debería. Yo, la realidad, le digo, normalmente la gente usa más lo que es el print line y el print S, del print line y el print normal, porque ya saben cómo se va manejando. Ahí va explicando cada parámetro. Estos son consecuencias de escape. Aquí va la descripción, ¿ve? Por ejemplo, conversión de decimal con un signo de un entero. Todo eso, todavía no hemos visto la mayoría de eso. Más adelante. Pero más que todo eso es lo que está haciendo. Lo que voy a hacer es hablar con
este sábado, para ir con Mario, este sábado, decirle a Ángel que nos muestre el programa de él para volver a explicarlo, por si tiene más dudas. Pero el formato, el print, como le digo, usted lo puede hacer. Usted solo hace el espacio. Por ejemplo, Morín hizo lo mismo, solo que hizo un print line y hacía los espacios y es más largo. Ya Ángel lo que hizo fue la convocatoria de las variables en él. Sí, yo estuve probando con el print line y calculando el espacio. Sí. Nada más que es un poco más tardado porque tiene que ir como probando el espacio en el que queda cada uno. Ok. Sí, entonces no, ahí vamos con eso. Entonces, sí, no, y igual el sábado vamos a tratar con Ángel eso también para que lo vayamos aprendiendo todos ahí. Juntos, me sale mejor que todos aprenden a hacer eso de un solo, y que vayan practicando, aunque la verdad no es tan necesario como le digo. Eso es el PRINF. El PRINF fue los de formato. Si quiere ahí el sábado lo miramos, ahí le envía el link, si lo puede copiar. Ahora, Mario Hernández, ¿qué ocupa, varón? Necesito su información. Listo, Lick, entonces nos vemos el Sí, sábado. nos vemos el sábado. Listo, gracias. Ay. Mario, ¿está ahí Mario varón? ¿Me escucha? No me escucha. Ok, entiendo. Está bien, nos vemos. Bueno, Chila, si no hay más que decir, nos vemos el sábado. Chila. Nos vemos. Bye. Adiós. Voy a estar esperando los enlaces de las clases. Ok. Vaya. Nos vemos.